buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Conexión Interior. Este grupo en Facebook que hemos empezado hace ya un año, un poquito más. Voy a ir esperando que se sumen de a poco. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hace mucho tiempo realmente que no hacemos un vivo desde este grupo, así que contenta de poder volver a hacer vivos y bueno, contarles un poquito. Hola María, ¿cómo estás? Janet, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenidas. Contarles un poco cómo surgió Conexión Interior hace un año y medio atrás y la propuesta que va a ser todos los domingos a partir de ahora, ¿no? Bueno, hace un año y medio atrás aproximadamente nosotros abrimos este grupo porque yo tenía un programa de radio en Argentina en donde además del programa de radio hacía en vivos, entonces llevaba invitados al estudio y podían salir en vivo y podíamos escuchar desde la radio y a través de estos vivos de Facebook. Luego vino la pandemia, vino toda esta situación y se me ocurrió abrir este grupo que al principio se llamaba Terapias Holísticas Capilla del Monte, en donde la gente entraba a ver vivos de distintos terapeutas del país y del mundo que yo iba contactando y daban clases online cuando la cuarentena ni bien había empezado. Entonces todos los días teníamos clases de distintos terapeutas y era súper bonito. Después, bueno, toda la situación pandémica fue mutando, por decirlo de alguna forma, y el grupo quedó presente para únicamente el programa de radio. Luego empezamos a subir reflexiones y bueno, como que fue mermando desde el inicio. Ahora Conexión Interior les va como a proponer algo diferente, este espacio. Ustedes me conocen, o quizá la mayoría me conoce de lo que es numerología holística, astronumerología, ¿sí? Y de todo ese mundo de la astrología y la numerología, pero este espacio, Conexión Interior, quería abrirlo, quería habilitarlo para hablar de otros temas que a mí me interesan desde hace muchos años y que siento que hay que darles un lugar especial, un lugar distinto, que sea aparte de la parte numérica y astrológica que usted y el tarot que ustedes ya me siguen en las otras redes, ¿verdad? Entonces, bueno, es por eso que me he decidido a todos los domingos hacer estas pequeñas charlas en donde podamos ir incluyendo y tocando distintos temas como las vidas pasadas, las regresiones, el aura, la quiromancia, bueno, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con situaciones que nos pasan en la vida cotidiana y que vamos a ir tratando a lo largo de estos vivos. Así que gracias a las personas que se han podido sumar, más que bienvenidas. Y como es el título de la propuesta, charlas y meditación. Cuando digo charlas es que ustedes también participen y me cuenten a medida que yo vaya relatando las experiencias, sus propias experiencias, que se sientan libres de compartir, porque vamos a estar entre todos sumando y analizando y viendo y sacando conclusiones. Así que, y hacia el final del vivo de hoy vamos a hacer una pequeña meditación. Hola Ley, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, creo que ya podemos empezar a hablar un poco de la propuesta del día de hoy, que es las vidas pasadas. Bueno, antes de iniciar quiero aclarar una cosa. Yo no soy terapeuta en vidas pasadas, digamos, no es que hago regresiones, no me dedico a eso, ¿sí? Simplemente esto que les traigo hoy es porque quiero que hablemos de todos estos temas que para mí en cierto momento fueron una curiosidad muy grande y que siento que a muchos de ustedes les va a resonar. Después, si alguno quiere tratar algo más específico con terapeutas que hacen regresiones y demás, yo les puedo recomendar personas que hagan eso, pero la idea de hoy es darles técnicas para que ustedes mismos puedan hacer pequeñas regresiones si es que lo creen necesario, si lo necesitan, ¿sí? Ok. Bueno, muy bien, vamos a partir de la base de qué son las vidas pasadas, ¿no? ¿Y son vidas pasadas? Un signo de pregunta. Bueno,
Este mundo que en realidad parece lejano y misterioso está más cerca de lo que nosotros creemos y surge principalmente desde el momento en que nosotros empezamos a tener afinidades con cosas que no conocíamos antes, pero que internamente nos resuenan. Como por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro, hay muchas personas que se identifican con culturas que no entienden o no saben por qué, pero sienten que son muy cercanas a ellas. Como por ejemplo la cultura egipcia, la cultura maya, distintas situaciones. Esas mismas situaciones se pueden aplicar a lugares, como por ejemplo ir a un lugar y sentir que ya estuvimos ahí de alguna u otra manera, ¿no? Pueden ahí suceder varias cosas, pero son indicios que nos va dejando el alma, ¿no? Que nos va relatando y nos va contando y que nosotros tenemos que empezar a prestar atención. Entonces, seguramente a algunos de ustedes que están del otro lado viendo les ha pasado esto de o ver una imagen y que esa imagen les dispare un recuerdo o tocar algo que les regalan y sentir que ya lo conocían de antes. Todo eso tiene que ver con este caminar del alma, con esta forma de experimentar del alma que tiene a través de las vidas pasadas. Ahora, es importante siempre tener en cuenta esto y creo como que de este tema de vidas pasadas se abren otras temáticas, otras historias que tienen que ver como por ejemplo las almas afines, las almas gemelas, el reconocerse y demás. Pero hoy no vamos a tocar esos temas, sino que lo vamos a dejar para otros encuentros. Egipto full, dicen, sí. Ok, exactamente, eso sucede, ¿no? Como una identificación. No sé por qué, pero me identifico. Y lo mismo nos sucede con las personas. Hay personas que la primera vez que las conocemos o con las que charlamos, enseguida sentimos una afinidad, como una presencia, ¿verdad? Como que hay algo que nos conecta. Sin necesidad de hablar mucho, sentimos que nos conocemos de toda la vida. Y hay personas que también conocemos y que de pronto sentimos un rechazo al principio, ni bien nos conocemos, es como que hay cosas que no compartimos. Bueno, todo eso tiene que ver con un registro de nuestras vidas pasadas. Entonces, esto es súper importante porque a veces pareciera como que esas vidas nos mandan mensajes o están ahí cerca como enviándonos información y no sabemos cómo decodificarla. Al principio nos parecen situaciones como raras y, uy, mira qué extraño, me pasó esto, bueno, lo dejo ahí. Y luego el alma cuando necesita resolver algo nos lo pone y nos lo pone y nos lo pone. Yo les voy a contar 2 experiencias que tuve referidas a vidas pasadas. He tenido más, pero creo que son como las más relevantes para contarles, compartirles. Y bueno, mientras estoy relatando, si ustedes gustan también compartirme sus vivencias con respecto a esto, buenísimo, y así vamos sumando. La primera de ellas fue muy, muy vívida, porque yo tengo siempre una conexión muy fuerte a través de los sueños. Siempre a mí todo se me muestra, se me revela, a veces bien y a veces lamentablemente, pero bueno, hay que asumirlo, a través de los sueños. Siempre son sueños simbólicos o sueños que muestran algo tal cual y luego con el tiempo sucede, ¿no? Cuando era más pequeña tenía muchísimo miedo a eso y como que sentía que era algo que me pasaba a mí nada más, que era media rara. Después con el tiempo me di cuenta que había más personas que les sucedía lo mismo. Y un libro que me cambió la vida, que de hecho se los recomiendo si no lo han leído, es Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Creo que es como para iniciarse en el mundo de las vidas pasadas. Si ya lo han leído, buenísimo. Y creo que hay mucha más bibliografía del tema que nos ayuda a entendernos más. Pero básicamente, volviendo a mi experiencia, en esa época yo era adolescente y habíamos ido a un parque con unos amigos. Estaba en una situación, yo les quiero explicar esto porque a veces las memorias de vidas pasadas no siempre se van a revelar o mostrar en situaciones en donde yo me predispongo a tener ese recuerdo, ¿sí? O a una meditación previa y demás. A veces son situaciones que el alma necesita resolver y enseguida nos envía la información en un momento cotidiano que no tendría nada que ver con una actividad o de tendencia espiritual o una preparación previa. Bueno, como les contaba, yo estaba con un grupo de amigos en un parque en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, y nos habíamos sentado, era un día de mucho calor, estábamos haciendo como un picnic y yo estaba muy cansada,
porque realmente habíamos caminado muchísimo, y extiendo una manta al costado de ellos que estaban charlando, seguían charlando, y lo único que hice fue recostarme. Cuando yo me recuesto y cierro los ojos, es como, la sensación que tuve fue como como si hiciera un viaje, literalmente, como si fuera un flash, ¿no? Cuando como proyectamos una película, y la siguiente imagen que vi, o sea, y no es que lo vi, porque eso también es súper interesante, no es que uno lo ve, lo siente. Cuando estás teniendo esos recuerdos de vidas pasadas, y eso les quería comentar también, uno siente exactamente todo lo que está pasando. Sentimos el frío, sentimos los aromas, sentimos hasta gustos, sentimos los sonidos. Todo es como si nosotros estuviéramos metidos dentro de esa realidad. Hay personas que pueden también ver estos recuerdos desde dentro y desde afuera al mismo tiempo, como que cambiar de perspectivas. Pero es algo realmente maravilloso y bueno. Lo que me pasó a mí fue que enseguida lo que vi o lo que sentí era que yo estaba sentada como en una especie de banco de madera. Sentí ese olor, ¿vieron a cera cuando pulen los bancos y todo como de la iglesia? Bueno, así, estaba sentada como en un banco, había una mesa, yo estaba escribiendo un libro, terminé de escribir el libro y yo firmé para Amelia y todos los demás, que en realidad ni siquiera sé quién sería Amelia, pero prendí una vela, toda la habitación estaba a oscuras y había como esos farolitos, ¿sí? Y yo estaba escribiendo eso, cierro el libro. Y bueno, cuando cierro el libro se abre la puerta, que a mí me enceguece, como la luz que está atrás, ¿no? Perdón, pero es el mejor ángulo que tengo. Se abre la puerta y viene una señora así muy antigua con esos peinados altos y esos vestidos así victorianos. Bueno, como que tenemos un intercambio de palabras, me saca el libro y se lo lleva y cierra la puerta. Y ahí me incorporo y abro los ojos. Y mis amigos me decían, ¿estás bien? ¿Estás bien, no? Y yo, ¿cómo les voy a explicar lo que acabo de ver? Bueno, por mucho tiempo traté de entender esta memoria y por qué me pasó en ese momento, por qué yo estaba escribiendo el libro. Bueno, en esa época les puedo decir que yo estaba muy afín a la poesía, escribía muchísimo. Bueno, tuve un periodo a nivel numérico de infancia 7, o sea que sabrán que los 7 son como muy tímidos en ciertos aspectos, muy hacia adentro. Entonces escribía mucho, leía mucho, o sea, estaba en ese mundo interior. Y extrañamente, por un tiempo no me podía acordar el primer nombre del cual yo había firmado, que era Amelia. Y después, viendo mis escritos de hacía unos 2 años atrás, encontré que en varias de mis historias la protagonista tenía ese nombre. Bueno, ese fue uno de los recuerdos más como vividos que les puedo contar, y me abrazo a ustedes porque la verdad que hasta ahora creo que nunca lo había contado así, excepto a algunas personas, pero que he tenido así como muy, muy vivido de sentir los aromas, el lugar, la ropa que yo tenía puesta, todo, ¿no? Y esto es súper importante porque fue como el disparador que a mí me sirvió y lo que primero yo recuerdo de tener una regresión a vidas pasadas, ¿sí? Una regresión espontánea que nosotros llamamos. Cuando es regresión espontánea es que, precisamente nadie te guía, ¿sí? Es espontáneamente el alma que necesita recordar eso, probablemente para sanarlo y para transformarlo. Voy a leer algunos de sus comentarios. Acá Sandra nos dice, Egipto, danzas egipcias y en la Edad Media lo viví y lo dibujé. Un recuerdo, una historia de amor. Banamali te lo conté. Sí, así es. Eso iba a decir ahora, porque eso también me da hincapié a contarles las distintas maneras en que uno puede conectar con eso, ¿sí? Otra de las formas es a través de los sueños. A veces hay distintos tipos de sueño y esto creo que también lo vamos a como dejar para otro vivo, pero hay sueños que nosotros tenemos en donde el alma cuando descansamos está mucho más sutil. Entonces cuando está mucho más sutil, hay veces en donde nosotros en nuestro presente, en nuestro cotidiano, experimentamos situaciones que nos trauman, que tenemos miedos, que no sabemos de dónde vienen y probablemente vengan de una vida pasada. Lo mismo y sobre todo sucede a nivel familiar. Y esto es como súper interesante.
Porque a veces las regresiones nos sirven para entender los vínculos que nosotros tenemos en esta encarnación, ¿sí? Y esto de que hay muchas veces las personas encarnan en grupos familiares también es real. Es decir, hay otra película muy bonita que se los recomiendo que se llama No Solar, muy bonita para que la puedan ver, en donde se turnan y dicen, por ejemplo, en la película, en esta vida yo voy a ser tu madre porque en la que pasamos fue al revés, o en esta vida fue tu hermana y en la próxima vida vamos a intercambiar. ¿Qué es lo que sucede ahí? Eso es lo que nosotros llamamos almas afines. Después lo voy a explicar mejor en otro video probablemente, pero es como si ese grupo álmico, ese grupo que tiene los mismos aprendizajes, se ponen de acuerdo para encarnar en una mónada, en un grupo, ¿sí? Entonces todos, los 4, los 5, los 3, los que sean, van a tener determinados roles en esta encarnación y van a empezar a interactuar y aprender. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando quedan cosas pendientes de vidas anteriores, precisamente se encarna nuevamente en roles distintos para poder saldar situaciones del pasado. Y ahí es cuando nosotros entendemos por qué quizás conscientemente en esta encarnación no nos llevamos tan bien, no lo sé, con alguno de nuestros padres, con algún hermano, con algún tío, y hay como un rechazo, pero es una situación que viene de vidas pasadas. Entonces todo eso también hay veces en donde se tienen que hacer determinadas regresiones o vueltas hacia atrás en la conciencia y en el tiempo para ver qué sucedió y por qué en esta vida volvimos a estar juntos y tenemos que aprender. Entonces, otra de las cosas que también sucede mucho es la identificación con objetos y con lugares. Hay veces en donde, como les digo, nos regalan cosas o vamos a determinados lugares y es como una sensación parecida a la sensación de déjà vu, a la sensación de yo estuve acá, pero conscientemente nunca estuve acá, pero sé que en algún momento me encontré en este lugar. Bueno, ese tipo son como fracciones de regresiones, también nos hacen conectar con esos lugares y nos muestran cosas. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una situación conflictiva? Por ejemplo, uno de los casos, ¿no? Le tengo fobia o miedo al agua o fobia al fuego. Y no sé por qué, porque cuando era chica no me ocurrió nada, tampoco cuando fui más creciendo, pero le tengo fobia y terror, o hasta algún animal. Bueno, eso puede venir precisamente de alguna vida pasada. Entonces, ahí es cuando las regresiones se vuelven terapéuticas, ¿sí? Ahora también nosotros, momentos que sientes que ya los viviste, exactamente. Ahora bien, nosotros también tenemos procesos en los cuales podemos conscientemente programarnos para volver a una determinada época. Por ejemplo, les voy a contar otro ejemplo que me sucede a mí bastante seguido. Ustedes saben que a mí me encanta la cultura egipcia y todo lo que tiene que ver con eso. Pero también, y aquí es como que uno diría, bueno, tantas cosas, pero siento muchísima afinidad con todo lo que tiene que ver con la herbolaria, las plantas, todo lo que tiene que ver con los remedios medicinales, con toda esa, sí, todo ese mundo, ¿no? Mágico, herbolario. Entonces por ahí me dicen, uy, seguramente la típica frase, habrá sido alguna brujita en otro tiempo. Bueno, el tema de que muchas veces cuando nosotros manipulamos cosas, también nos traen memorias esos objetos, ¿sí? Y ahí es cuando se empieza a disparar cada vez más esos recuerdos y es porque probablemente en esta vida, en este momento de nuestro presente, tenemos que utilizar esos conocimientos que hemos obtenido en otra vida para actuar y para trabajar en este presente. Quizás por momentos no tienen que estar y luego regresan, pero son sabidurías y conocimientos que el alma almacena, guarda y que cada tanto cuando nosotros lo precisamos desde nuestra identidad en esta encarnación, nos lo hacen saber. Muy bien, ahora quería, espero que resuenen con todo esto que les estoy contando y que si se animen, cuenten ahí un poquito más cómo sienten ustedes o si alguna vez les ocurrió algo así. Ahí nos contó Sandy con el tema de Egipto, sí. El tema de las músicas también, el sonido, los aromas,
es muy importante porque las memorias ancestrales, lo mismo cuando sentimos un aroma de una comida rica y nos recuerda a nuestra abuela cuando nos cocinaba, o no sé, cualquier cosa que nos lleve a la infancia, un solo sonido, una palabra, un aroma también nos puede retrotraer a una regresión y que puede ser completamente consciente. Ahora bien, otra de las cosas que puede pasar con vidas pasadas es dejar energía en una vida pasada. Y por eso este vivo es para contarles cómo ustedes pueden recordar cosas de vidas pasadas y cómo también traer su energía de una vida pasada a este presente, porque nosotros no podemos estar fragmentados, ¿sí? Necesitamos tener nuestra energía toda junta. Entonces, como también cuando terminamos relaciones y cuando nos vamos de lugares, nuestra energía queda ahí, si no sabemos quizás cómo manejar eso, nuestra emoción queda ahí, nuestra energía también. Entonces tenemos que saber traer nuestra energía al presente porque hay que trabajar con eso. Dice María, la primera vez que entré a una tienda árabe. Claro, tal cual. Es una sensación tan maravillosa y perfecta que ocurre cuando recordamos, ¿verdad? Sandra nos dice, Egipto, tocar instrumentos que nunca aprendí a tocar, manifestación artística, comenzar a hacer mandalas y comenzar a canalizar mensajes escritos. Bueno, ahí es súper fuerte, ¿verdad? En el caso de Sandy ya se manifestó mucho más. Y eso es súper importante también. Cuando uno tiene una memoria de vida pasada, o bien puede ser para sanar una situación del presente que involucre a unas personas o que involucre lugares, ¿sí? O bien puede ser precisamente para empezar a trabajar dones y activar dones que nosotros traemos de vidas anteriores y que tenemos que empezar a trabajar en este presente. No hacía 10 años atrás ni 10 años adelante, ahora, ¿no? Entonces por eso hay manifestaciones que se presentan. Es como si nosotros accediéramos a nuestros registros de computadora de alma a ver qué pasó y qué necesito para este presente. Entonces el alma nos envía como un mensajito de WhatsApp y nos dice, fíjate acá que esto sería por ahí. Dice María, con inciensos, decoraciones, jarrones, pashminas, velas, etc. Claro, tal cual. Les voy a contar una experiencia. Tengo el permiso de contarla porque le pedí permiso a mi hermana. Algunos de ustedes ya saben esta historia, pero como hay otras personas, les voy a contar. Cuando mi hermana era muy pequeña, tenía 3 años de edad, ustedes saben que cuando nosotros somos chiquititos tenemos acceso a información, porque el alma está súper más pura, ¿no? Su esencia es mucho más, está más conectada con la fuente, entonces tiene acceso a todos estos registros. Bueno, mi hermana, un día estábamos en la famosa biblioteca Encarta, que algunos de ustedes se acordarán, que era una enciclopedia mucho antes de Wikipedia, que venía en CDs y nosotros lo colocábamos en la computadora y de ahí estudiábamos y hacíamos todos los trabajos. Bueno, a ella le gustaba jugar mucho a esos jueguitos que aparecían en esa aplicación, en ese programa, había un juego que era de países, de ordenar las banderas y escuchar los himnos y ordenarlos en el mapa mundi. Estábamos jugando y de pronto aparece la bandera de España y el himno. Y mi hermana se paró con 3 años, se puso la mano en el corazón y se puso a cantar el himno de España, cuando en mi familia jamás mencionamos, si bien tenemos parientes, descendemos por una parte de españoles, pero nunca habíamos hablado ni habíamos cantado el himno de España, ni mucho menos. Pero ella a los 3 años empezó a cantar y lo cantó todo. Nosotros con nuestra mamá nos quedamos mirando, nos mirábamos y la mirábamos, ella concentradísima. A partir de ahí, de ese recuerdo sonoro, todas las noches, por 1 año, ella soñaba, y al otro día a la mañana nos contaba, que ella tenía otra familia en España. Tenía otra familia, y esa otra familia tenía mamá, papá, tenía 2 hermanas, tenían un almacén. Bueno, nos empezó a contar todo con lujo de detalles. Y ella nos decía, bueno, ahora estoy un ratito con ustedes, pero a la noche me voy a ir con mi otra familia. Hasta que empezó a contarnos situaciones que ocurrían, ¿no? Que su padre era alcohólico, que su mamá trabajaba todo el día, cosas muy puntuales que niños de 3 años claramente no pueden imaginar, ni nosotros teníamos como conversaciones como para que ella escuchara y repitiera esas cosas.
Entonces, un poco en broma, un poco en serio, le empezábamos a preguntar, sin ánimo de fomentar, pero como que nos va a empezar a contar a medida que ella quería, y cada vez los detalles eran más específicos. Cuestión de que empezamos a buscar en internet el lugar en donde ella nos decía, y todo iba como llevándonos hacia un pueblito, un lugar, etcétera, ¿no? Hasta que, como les digo, durante un tiempo, ella, durante un año aproximadamente, de los 3 a los 4, tenía esas memorias. Todas las noches pasaba algo distinto. Es como que ella iba ahí, yo entiendo esto, ¿no? Como tenía esa memoria de esa vida pasada, que para ella a los 3 años era algo real, que seguía viviendo, ¿no? Pero cuando volvía era como que añoraba, era como que había algo que había que trabajar todavía. Por eso su alma le hacía recordar eso, ¿no? Al cabo de un año, un día le preguntamos y dijo, no, yo ya terminé con esa familia, terminó esa historia y ya está. Ya no voy a ir más de viaje a España. Pasó el tiempo y nunca más ella habló de ese tema, nunca más volvió a sacarlo, nunca más nada, quedó ahí. Para nosotros en esa época, nuestra familia, si bien estábamos un poco en estos temas, pero tampoco mucho, como que lo dejamos como una travesura de niños, ¿no? Como, bueno, surgió esto que era un poco extraño, pero ahora con el paso del tiempo, investigando todas estas cosas, nos dimos cuenta que ella todas las noches hacía una regresión espontánea porque su alma todavía tenía que resolver cosas. De hecho, ella decía que ella se hacía cargo un poco con su mamá de su familia, porque su papá, como les conté hace un ratito, era alcohólico. Nos decía los nombres, exactamente la edad que tenían, todo. Imagínense una niña de 3 años, que además, si ustedes hubieran conocido a mi hermana a esa edad, era una de las niñas más calladas del mundo. Una persona súper introspectiva, todavía lo es. Pero una persona súper reflexiva, introspectiva, que no son de esos niños súper extrovertidos que cuentan todo y que están ahí, ¿no? O sea, su actitud siempre era muy hacia adentro. Y que de pronto un día, y a raíz de este recuerdo sonoro, empezara a contarnos este tipo de cosas y de evidencias, fue súper fuerte. Entonces, a veces también, eso les quería contar, que nos llevan a historias o momentos pasados porque tenemos que resolver situaciones. Otra de las cosas que le pasó a un familiar también cercano nuestro es que realiza un viaje, ¿sí?, a Italia, y cuando entra en un museo, que los llevaban de un lado a otro, distintos museos, los llevan a una casa, que era una casa hotel, no me acuerdo muy bien la historia, pero bueno, era parte del recorrido. Dice que puso un pie en el lugar y como que, o sea, su mente le empezó a mostrar como flashes de un pasado en ese lugar y él seguía escuchando todo lo que pasaba en el presente. Entonces, ese tipo de cosas es porque él todavía tenía una situación con ese lugar en donde él había pasado, una situación que después la vio en regresiones, con ese lugar. Entonces, su energía quedó impregnada en ese lugar. Cuando retorna en una siguiente vida, recuerda todo eso porque fue al lugar. Entonces, es muy interesante, ¿no?, todas estas experiencias, porque nos ayudan a primero ver situaciones, ver cosas que tenemos que resolver, y por otro lado, como en el caso de Sandy, como en el caso de tantas personas, ¿no?, y en mi caso quizás algunas cosas también, nos ayudan a trabajar nuestros dones y lo que tenemos que venir a hacer en este plano y en esta vida. Entonces, en base a eso, es muy importante entender las distintas visiones que hay de las vidas pasadas. Porque como ustedes saben, en el caso de Alonso, mi pareja, él tiene una visión súper interesante de lo que son las vidas pasadas, que se las voy a compartir como él la piensa. Si ustedes también lo siguen a él en sus redes, en Movimiento Unidad Mundial, seguramente habrán escuchado que en algún video nos ha compartido su visión sobre esto, y es que él dice que en realidad no es pasado y futuro, sino que es una línea de tiempo que está ocurriendo en este mismo presente y que nosotros nos conectamos con ese presente en este momento, y por eso traemos información de una vida que en realidad no es pasada, sino que está ocurriendo en este mismo momento. Bueno, no está tan descabellada esa idea, la verdad que me resuena bastante también, pero ustedes saben que lo conocemos como popularmente como vidas pasadas. Ahora bien,
Uno de los ejercicios que nosotros tenemos que hacer o que podemos hacer para conectar con una vida pasada es lo siguiente. Si ustedes sienten que, primero, si hay algo que tienen que terminar de resolver o que sienten que hay algo que les da miedo o les da angustia o les da, de alguna forma, se sienten que no se pueden conectar del todo bien con ese recuerdo, es importante dos cosas. Por un lado, traer todas las imágenes, todos los sonidos, todas las cosas en este presente que puedan conectarlos con eso que ustedes tienen que resolver, ¿sí? Por ejemplo, una casa o un lugar o una época. Y por otro lado, también, obviamente, si ya es fuerte la situación que tienen que resolver, bueno, acudir a un profesional o a un terapeuta que trabaje con regresiones a vidas pasadas, ¿sí? Para solucionar eso. Pero ahora bien, si ustedes quieren o sienten interiormente que deben conectarse con una vida pasada para activar un don en esta vida, ¿sí? Un conocimiento, algo que ustedes tienen que buscar o saber, bueno, eso lo pueden programar y ustedes mismos lo pueden hacer. Una de las formas más sencillas que digamos que es, bueno, no sencilla, pero que por mucho tiempo a mí me funcionó en momentos específicos en donde yo tenía que descubrir algo, en donde no podía hacerlo desde mi presente, porque claramente no lo recordaba conscientemente, pero algo que me funcionaba mucho era programar mi sueño. Cuando vos te programás el sueño, es un ejercicio, esto no es algo que se hace de un día para otro, sino que quizás, bueno, depende de la persona, puede tardar un poquito más o un poquito menos, pero cuando nosotros nos programamos realmente el sueño, es como que le enviamos la información a nuestro cerebro de que necesitamos acceder a esa memoria de resolución, ¿sí? Para obtener determinada información. Lo podemos hacer de esa manera, entonces cuando nos vamos a descansar, a la noche sobre todo, nos damos un baño primero antes de acostarnos a dormir, un baño que realmente nos relaje y nos libere a nivel corporal, a nivel físico, ¿sí? O sea, nos preparamos para lo que vamos a hacer, realmente programarnos para lo que vamos a hacer. Entonces, lo que yo les recomiendo es darse una ducha, un baño realmente de agua tibia, así que se puedan relajar, que se puedan sacar toda la energía que ustedes tengan que de todo el día de estar haciendo cosas. Si gustan pueden tomar algún té, alguna infusión que también los relaje. Se van a acostar en su cama, ¿sí? Van a tomar 3 respiraciones conscientes, ¿sí? Estas de inhalamos en 3 tiempos, retenemos y exhalamos por nariz. Entonces van a tomar esas 3 respiraciones profundas y en ese mismo momento van a decir que su alma los lleve al recuerdo que ustedes necesitan acceder. Si es un recuerdo, por ejemplo, de una vida en donde ustedes sienten cierta afinidad con, por ejemplo, el tarot, vamos a dar un ejemplo. Sienten que hay una afinidad con el tarot, pero quieren descubrir por qué o qué pasó, por qué es que ahora sienten esa conexión. Entonces van a decir que mi alma me lleve al recuerdo que involucra el tarot en mi vida. O que mi alma me lleve al recuerdo que involucra a mi padre en esta vida. O que mi alma me lleve al recuerdo que involucra a determinado lugar en mi vida o en este presente. Eso lo van a repetir por 3 veces, ¿sí? Y luego ya es importante que se dejen llevar por ese sueño que los va a ir acompañando. Esta programación que ustedes la pueden hacer para cualquier cosa, hasta para alcanzar algo que ustedes desean en este presente, es importantísimo porque, como ustedes sabrán, cuando nosotros descansamos, el cerebro sigue funcionando y ahí es donde también se activa toda la parte más sutil de nosotros mismos. Entonces es súper importante programarnos el sueño, ¿sí? Programar el sueño para una regresión es súper importante. Y otra de las cosas es que podemos hacerlo conscientemente a través de una meditación. Cuando vamos a hacerlo conscientemente a través de una meditación y ustedes ya están como más seguros de lo que quieren descubrir, es muy importante tener
cosas a la mano que tengan esa misma vibración. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ir con el ejemplo de Sandra, ¿no? Que ella se conecta mucho con la parte egipcia. Entonces, si ella quiere recordar algo de Egipto, conscientemente en una meditación, lo que debería hacer es tener cerca de ella objetos que tengan que ver con Egipto mientras va haciendo la meditación. Porque vibracionalmente todo nos conecta, todo es energía. Entonces, si tengo una pirámide, si me pongo música egipcia, si prendo un incienso, todo eso, todo el ambiente, todas esas herramientas me van a ayudar a que mi conciencia acceda al lugar en donde yo necesito hacer una regresión. Lo mismo, y ya cuando hay personas que tienen como su don más activado y están con esa visión verdadera del tercer ojo más activa, pueden hacer las personas que van a determinados lugares. Directamente con ir a un lugar, tocar las paredes, simplemente sentir la energía, ya pueden visualizar o pueden darse cuenta de las memorias que hay en un lugar. Mi abuela paterna me jala mucho, su vida, y siento su presencia, me gustaría tener más información. Bueno, yo te voy a contar algo, María, y bueno, se los voy a contar a todos, porque fue algo realmente que me sucedió y nunca lo conté, creo que lo he contado a muy pocas personas, pero esto es algo que me funcionó a mí. Yo no sé si puede llegar a tener el mismo efecto en ustedes. Lo que siento es que creo que debí tener como más práctica o por ahí estar como más en esa energía, pero se puede hacer. Yo lo que hice fue trabajar con fotos antiguas. Cuando estuve haciendo mi árbol genealógico tenía que averiguar algo que no podía averiguar porque no tenía nadie vivo que tuviera esa información. Entonces traté de hacer meditaciones, traté de programarme y no podía acceder a esa información, no tenía. Entonces yo decía, bueno, pero es una información que está en mí, está en mis células, porque en realidad yo provengo de todos estos ancestros, ¿no? Y quiero descubrir realmente qué pasó. Entonces lo que hice fue pedirle a mi madre fotos viejas, fotos antiguas, fotos de esa época y de esas personas en las que yo necesitaba saber qué había ocurrido realmente. Bueno, casualidad o no casualidad, lo que hice fue colocar todas las fotos arriba de la mesa y empezar a ver una por una, pero con detenimiento. No cuando vemos una foto que decimos, ¡ay, qué lindo! Y lo pasamos, ¿no? O sea, realmente observar los rostros, tratar de meterme en el contexto de lo que estaba ocurriendo. Hasta que hubo una que me llamó muchísimo la atención, intuición, no lo sé. Era una reunión familiar y estaban mis abuelos y había otras personas y me quedé viendo fijamente la foto por largo tiempo. Realmente no sabría cuánto fue, pero fue un tiempo. Cuestión de que empecé como a, de alguna forma, meterme en la situación de lo que estaba ocurriendo en la foto y empecé de a poco a abstraerme del ambiente, del presente en el cual yo estaba, ¿sí? Y no les puedo explicar cómo, porque hasta el día de hoy no lo he vuelto a hacer, no sé, sentí que fue para eso y realmente no lo volví como que a practicar a ver qué pasaba, pero empecé a escuchar la conversación que estaban como teniendo en ese momento, sí, en esas personas, en ese lugar. Me dirán, loca, no sé qué te pasó, Anamali, pero fue lo que yo sentí, fue una experiencia muy vívida. Y escuché taxativamente lo que yo necesitaba saber del árbol, de lo que estaba pasando, de una situación que involucraba familiares y que era la pieza que me faltaba para entender el funcionamiento de todo lo que ocurrió después, lo que se desencadenó, ¿no? Secretos de familia, seguramente unos se estarán riendo. En ese momento que yo escucho eso, es como que, por arte de magia, desaparece todo eso y como que vuelvo a donde yo estaba. Bueno, se podrán imaginar que yo estaba así, temblando, porque no sabía qué había pasado. Para mí, yo había meditado y de pronto había escuchado eso, que era justo lo que sabía. Después, hablando con varias personas, y bueno, con Alonso también, me han dicho que de alguna u otra forma es como que me conecté con esa línea de tiempo y con lo que estaba pasando, ¿sí? Bueno, en ese caso, a mí me funcionó, por ejemplo, el tema de las fotografías. Como les digo, yo no lo he vuelto a practicar porque siento que no tendría sentido, o sea, realmente ahora para mí. Hacer algo por ego, la verdad que no. Necesitaba esa información y lo hice y bueno, sucedió de esa forma.
pero no lo volvería a hacer a menos que necesitara así taxativamente algo y no lo puedo obtener de otra manera, ¿sí? Entonces, eso también. Hacer una regresión porque sí, para saber a ver qué pasó y no sé qué, tampoco es muy bueno. Siempre el alma nos lleva a cosas puntuales que nosotros necesitamos saber, porque no nos sirve de nada saber si fuimos ricos, pobres y trabajábamos de esto, de lo otro. O sea, no, realmente es algo que hay que tomarse muy en serio y que el alma nos recuerda o nos lleva a esos momentos porque necesitamos. O como bien les digo, obtener información, recordar algo que para nuestro presente nos sirve o bien para sanar una situación del pasado, ¿sí? Entonces, eso es súper interesante. Y otra de las cosas por las cuales quería hacer este vivo, y ahí nos vamos acercando a la meditación final, es por esto que les dije hace un rato, de que nosotros dejamos mucha energía en nuestras vidas pasadas o en estas otras líneas de tiempo, ¿sí? Que precisamente están ahí. Voy a poner un ejemplo muy simple que pasó en este presente. Y si pasa con cosas tan simples como lo que les voy a contar ahora, claramente que pasa con situaciones que tienen que ver con vidas pasadas. Hace unos días vino una persona que me contaba que quería comprar una casa nueva, ¿verdad? Quería comprar una casa, está como que súper enganchada con eso, pero no puede vender la casa actual, ¿sí? No puede vender la casa actual y estaba anhelando buscar una casa. Entonces esta persona vino para que yo le haga una lectura de tarot, bueno, lo vimos y demás, digo, pero acá hay algo que está trabando, le digo. Acá hay una energía tuya que está dispersa. Vos estás pensando en otra casa, en una casa vieja. Me dice, sí, vos sabés que si van a Mali, me dice, porque yo ahora estoy viviendo en una casa, pero yo siempre vuelvo a mi casa, a la primera casa que alquilé, me dice, porque es una casa enorme, tenía parque y todo. Yo la observaba, ¿no? Y se ponía tan feliz cuando hablaba de esa casa. Y me dice, y ahora estoy en esta casa, que reniego con esto y con lo otro. Y yo le digo, esa casa nueva que vos estás queriendo comprar, te estás quejando de la casa actual que tenés, no vas a salir de esta casa actual que tenés porque tu energía está en la primera casa. Fíjate cómo me estás contando de cómo era esa casa. Te estás poniendo súper alegre y estás hablando de esa casa de manera como si todavía vivieras ahí. Pero vos ahora estás en este presente, en este lugar. Tenés que agradecer por el lugar donde estás porque hay muchas personas que quizá no pueden acceder a eso. Y si realmente querés concretar algo más grande y aspirás a otra cosa, trae tu energía de esa casa, de la primera, a esta. Trae tu energía a tu presente. Nosotros a los lugares en donde vamos dejamos mucha energía. Muchas veces no nos protegemos o muchas veces es porque anhelamos algo y nuestra energía queda ahí. Lo mismo con las situaciones sentimentales y las relaciones, eso ni les digo. Pero hablando de este punto físico y de objeto y de algo más material, esta mujer tenía su energía conectada con esa vivienda, por lo tanto nunca iba a comprar otra o acceder a otra, porque realmente todavía no había soltado su primera casa. Entonces, a veces nosotros, si nos pasan sobre todo situaciones difíciles, o si tuvimos un amor trunco, algo que no se dio en una vida anterior, o teníamos que hacer determinada acción y por determinada circunstancia no se pudo, nuestra energía muchas veces queda ahí. Entonces lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio para traer nuestra energía al presente y que nuestra energía esté con nosotros. Agradecemos esa vida pasada, pero ahora necesitamos la energía que esté acá con nosotros. Muy bien, voy a leer a Durga que dice, el alma nos lleva donde necesitas sanar. Sandra nos dice, es para resolver situaciones o sanar. Hay que tomarlo muy en serio. Tal cual, taxativamente, como ustedes están diciendo ahí, hay que ser muy conscientes de todo lo que nosotros movemos a nivel energético y que tiene que ver con esto de nuestra propia energía. Entonces, desde ahí. Si respondiste a un problema con mi casa de Arequipa que debo vender. Bueno, qué bueno que te sirvió el ejemplo. Genial. Entonces, este ejercicio te va a servir mucho. Así que vamos a hacer lo siguiente. La idea de hoy es que lo hagamos ahora en vivo, pero que ustedes cada vez que lo sientan hacer o que necesiten hacerlo, no solamente por situaciones de vida pasada, pueden ser por situaciones de ahora, ¿sí? Lo puedan hacer. Es un ejercicio que me enseñó mi maestra de tarot hace muchos años atrás.
y que es para traer la energía con nosotros, pero se puede aplicar a cualquier temática, que en este caso es las vidas pasadas. Entonces, lo que vamos a hacer es sentarnos, ¿sí?, con la columna recta, los pies descalzos si pueden sobre el suelo, ¿sí? Traten de descalzo. Yo siempre me descalzo porque siento que es como que me conecto más con la tierra. Si ustedes no pueden, no pasa nada. Traten de estar así. Y lo que vamos a hacer es cerrar los ojos. Yo voy a quedar con los ojos abiertos para ir acompañándolos y guiándolos, pero a ustedes les voy a pedir que lentamente tomen una respiración y vayan cerrando sus ojos. Van a inspirar en 3 tiempos. Retienen y exhalan. Nuevamente vamos a inspirar en 3 tiempos. Inhalan. Retienen y exhalan. Una vez más, van a inhalar, retener y exhalar. Muy bien. Van a guiarse ahora por mi voz, que los va a acompañar. Y lo que quiero que ustedes visualicen es una luz muy intensa, como si fuera hacia el final de un camino, de un túnel, como cada uno lo sienta. Es una luz radiante, luminosa, amorosa. Es un portal personal. Lo que van a hacer es caminar lentamente hacia esta luz. Disfrutando de esa paz que sienten, de ese silencio interior, de esa calidez del recorrido. Cada vez van a estar más cerca de esa luz. Y antes de atravesar ese portal, esa energía lumínica que los está esperando, van a decir, van a intencionar y van a decretar que su alma los lleve, los conduzca hacia el recuerdo que ustedes necesitan para este presente. Que su alma los guíe y los lleve a ese recuerdo que ustedes necesitan para este presente. Lentamente van a ir cruzando este portal, esta energía de luz que los llama, que los invita a que la atraviesen. Van a cruzar del otro lado y cuando yo llegue al número 1, ustedes van a ver, a descubrir ese lugar a donde su alma los va a llevar. 5, 4, 3, 2, 1. En este momento se encuentran con el recuerdo que su alma les está regalando en este presente. Sientan todo, los aromas, si hay sonido en ese lugar, cómo es el espacio en donde están, si hay otras personas. Traten de conectar
física, espiritual y energéticamente con esta memoria. Dejen que su alma los guíe y los acompañe en este recorrido. Ábranse a conectar con su intuición. La voz del alma siempre nos guía. Voy a dejar unos minutos en silencio para que puedan disfrutar de este recuerdo, y cuando vuelvan a escuchar mi voz vamos a trabajar con la energía que hemos dejado en ese recuerdo. Muy bien. Lentamente vamos a tomar más presencia dentro de este recuerdo. Y vamos a decir con nuestra propia voz, no mentalmente. Quiero que lo digan con su voz, con esta vibración tonal, que toda la energía que corresponde a ustedes vuelva a ustedes. Que toda la energía, que toda la emoción, que todo lo que necesiten para este presente retorne a ustedes. Que toda la energía, que todo lo que precisen y lo que necesiten de ese recuerdo, que sientan que hayan dejado allí, retorne a ustedes en este presente, en el aquí y en el ahora. Sientan como toda esa energía que les corresponde, que les pertenece, ingresa a su cuerpo. Ingresa nuevamente a estar con ustedes. Que esa dispersión, que esa falta, esa necesidad de sentirse completos, en este momento se hace realidad. Van a agradecer a continuación por lo que han vivido en ese recuerdo. Gracias por mis vivencias, gracias por mis experiencias en esta vida. Gracias por todo lo que aprendí, bueno o malo. Gracias, porque fue mi aprendizaje. Y van a sentir realmente gratitud por todo lo que está aconteciendo en ese recuerdo. Lentamente van a despedirse de ese espacio, van a despedirse de las personas que están allí, van a despedirse de esos aromas, de esos colores, de ese espacio en el que se encuentran en este momento. Y con total presencia van a retornar a la luz, al portal que atravesaron hace unos momentos.
van a regresar a esa luz, a esa energía, a esa frecuencia amorosa que los espera, que los va a conducir a nuestro presente. Van a cruzar este portal y lentamente van a volver por este camino que han hecho a su cuerpo físico. Voy a volver a contar y cuando llegue a 1, vamos a abrir los ojos y vamos a conectarnos nuevamente con esta encarnación, con esta identidad que soy ahora y con mi energía en este presente. 5, vamos caminando de vuelta. 4, nos vamos alejando del portal. 3, vamos sintiendo nuestros pies, vamos sintiendo el suelo que está abajo de ellos. 2, vamos sintiendo todo nuestro cuerpo, nuestras piernas, nuestros brazos, nuestras manos, nuestro pecho. 1, vamos a abrir los ojos lentamente. Tomamos una respiración lenta y profunda y conectamos otra vez con esta realidad. Bueno, ¿qué tal el viaje? Espero que realmente y de corazón hayan podido conectar con ese espacio, con ese recuerdo, con esas sensaciones que tienen que ver con estas vidas pasadas, estas memorias que están allí, que están predispuestas para que nosotros accedamos a ellas cada vez que lo creamos necesario, pero con conciencia. Espero que hayan podido disfrutar de esta pequeña meditación, de esta charla, de esta conexión con sus memorias. Y wow, qué fuerte, se me dio mucho calor. Bueno, sí, eso también sucede. Se conectan mucho y pueden sentir o frío o calor dependiendo al lugar o a donde fueron. Gracias, regresé a mi casa de Arequipa. Mucho dolor, muchas lágrimas, pero pude limpiar. Mi experiencia, encontré a mi mamá ya fallecida. Muy sanador, gracias. Wow, qué fuerte. Bueno, gracias a ustedes que están presentes ahí. Como verán, yo siempre uso los números y este tipo de regresiones, muchas veces, ahí lo que nos está diciendo Leticia, ¿no? Puede ocasionarnos eso también, que nos movilicemos emocionalmente. No tengan miedo, porque probablemente tengan que sanar algo, y por eso está eso ahí, anudado, y cuando yo voy y destapo ese recuerdo, hay algo que me está diciendo que todavía tengo mucho por trabajar a nivel emocional. Pero lo que hicimos hoy fue muy importante, porque trajimos toda esa energía que estaba ahí a nosotros, a nuestro presente. Es decir, que ya vamos juntando más partecitas de nosotros y ya dejamos de estar por ahí tan fragmentados, ¿no? Gracias por compartirme todo lo que están sintiendo, qué lindo. Janet dice, muchas gracias por todo, eres una amor. Fui a una caverna donde era una bruja sanadora. Hacía brebajes en una olla, lo vi a mi amor actual. Y en un principio pensé que lo había secuestrado, luego sentí que lo había querido sanar y no pude, sentí tristeza. Bueno, Nati, ahí sería interesante que vos conscientemente puedas volver a ese lugar cada vez que lo necesites, porque esto fue un ejercicio muy cortito, pero siempre cuando ustedes sienten que algo quedó pendiente, vuelvan ahí, ahora ya saben cómo hacerlo, ¿no? Y esto es un ejercicio que a mí me enseñó mi maestra de tarot para también traer mi energía conmigo, ir al lugar que yo necesito. Ustedes aplíquenlo para lo que lo necesiten. Si tienen que ir a una casa, si tienen que recordar una situación dolorosa de mi infancia,
una herida de la infancia, si ustedes tienen que sanar algo del pasado más hacia atrás o quieren acceder a una memoria, esta es una de las maneras que se pueden utilizar para hacer estos viajes a nivel consciente. Y quizás cuando nosotros hacemos estos viajes a nivel consciente, en el inconsciente, cuando descansamos, se van a activar esas memorias y cada vez más rápido vamos a poder sanar y resolver esas situaciones. E igualmente, si hay algo que les hace como mucho ruido internamente y necesitan trabajarlo más profundamente con un terapeuta, bueno, por supuesto que hay muchos terapeutas que hacen regresiones y muchas personas que están formadas como más profesionalmente, que les pueden dar herramientas más útiles o quizás más profundas que las que les di hoy yo en esta pequeña meditación. Así que eso también, por supuestamente, ténganlo como opción, si es que lo necesitan. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, por acompañarme este domingo. Y bueno, si les gustó, todos los domingos vamos a estar haciendo estos pequeños encuentros para hablar de estos temas que son tan interesantes y que en realidad son muy cercanos. Simplemente tenemos que correr el velo y empezar a conectarnos con toda esta información. Así que bueno, desde aquí, desde Arequipa, Panamali, les dejo un beso muy grande. Si sienten que tienen que liberar o contar algo más, por supuesto saben que las espero y los espero por el Messenger o por cualquier otra de las vías que tenemos de comunicación y estamos ahí, estamos siempre presentes. Que tengan un hermoso domingo, que lo terminen súper bien. Am Santi.